Capítulo 4. El atuendo de Rainare era el habitual. Su ropa era negra, objetos con forma de correas, que parecían cuero, alrededor y debajo de sus senos, una pieza similar a una tanga sujeta alrededor de sus caderas por 3 correas delgadas, guantes que le llegaban hasta los brazos con pequeños trozos de cadenas colgando de ellos, hombros. Objetos parecidos a guardias sobre sus hombros con 3 grandes púas que brotan de su hombro derecho y botas negras de tacón hasta los muslos en sus piernas. La preocupación cubrió su rostro. Uno de los suyos desapareció por causas desconocidas, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Los demonios lo derrotaron? No, Rainare descartó ese pensamiento. Rainare todavía estaba bajo los efectos del tratado entre las 3 facciones bíblicas, por lo que no podían atacar a Don Aseeg sin una justificación suficiente, que Don Aseeg nunca proporcionaría. Rainare envió a Miltelt a buscarlo, pero ella regresó sin resultados. ¿Deberían considerar trasladar su base? ¿Cómo es posible que todavía no lo encuentres, enano tonto? Kalawarner miró con estoica crítica a la lolita gótica. Oye, no me mires de esa manera. ¿Cómo diablos puedo encontrarlo? Don Aseeg simplemente desapareció y no tengo nada con qué trabajar. Miltelt le hizo un puchero a su cohorte, molesta por las penetrantes palabras de Kalawarner. Suficiente. Rainare, con un gesto de su mano, silenció a los 2 debajo de ella mientras recordaba el pasado. Si hemos perdido el contacto durante tanto tiempo, entonces está muerto. Es posible que necesitemos cambiar nuestra ubicación antes de que Lord Azazel se dé cuenta de nuestro... Detuvo su discurso cuando los 3 ángeles caídos sintieron la presencia de una no vida contaminada invadiendo su santuario. Se detuvieron cuando los gritos estallaron alrededor de la capilla, las armas de la iglesia golpeaban sus cañones y los rugidos impíos se coreaban hasta que un silencio espantoso los consumió a todos. El silencio disonante provocó inquietud en los ángeles caídos mientras se preparaban para que los intrusos entraran en su capilla. Al entrar a la capilla había un grupo de esqueletos armados con espadas y adornados con trozos de cuero alrededor de sus huesos. Sin embargo, un no muerto se destacó del resto, uno con el que nunca se habían topado antes y, a diferencia del resto, inspiró miedo y precaución. Era una masa descomunal arrancada de la esencia de la violencia y el hambre de muerte de toda vida. Instintivamente se estremecieron al sentir su mirada siniestra. Un rostro inesperado se presentó con calma, acercándose desde el Caballero de la Muerte, en el momento más inesperado. Rainare lo miró mientras los recuerdos se rebobinaban hasta su fecha falsa en el recuerdo, con la mandíbula floja al ver un fantasma que durante mucho tiempo se pensó muerto. Yodo, pronunció Rainare. ¿Por qué seguía vivo? A estas alturas ya debería estar pudriéndose bajo el suelo. ¿Cómo sobrevivió a sus heridas? Indmisey tenía las manos en los bolsillos. Su mirada estaba vacía de apatía mientras la luz de la luna reflejaba el castaño apagado en su cabello. Me temo que este es nuestro primer encuentro, ya que si bien sé tu nombre, tu historia es otra historia. No ocurre lo mismo con esos compañeros tuyos. Son completamente nuevos para mí. Ind habló, su voz resonaba con un tono inesperado de irregia. Sus palabras llevaban un cierto carisma que Rainare no podía describir. No, la forma en que habló generó muchas preguntas. No había rastro de idiotez pervertida en su garganta. ¿Quién? Por un momento, Rainare no reconoció al joven que tenía delante. ¿Tú, cómo nos encontraste? Miltelt exigió mientras tomaba el aire y conjuraba su lanza rosa, apuntándola a Imn. Siempre lo supe. Había algo en su voz, algo que la obligó a gruñir y casi se estremeció ante su comentario. Su voz era anormalmente tranquila y despreocupada, el desprecio palpable que solo podía ser visible en aquellos que miraban a los demás como hormigas. Algo andaba mal, un rompecabezas faltante del enigma que Rainare no podía identificar, algo que hacía que toda esta imagen pareciera casi surrealista. ¿A ella no le gustó? Una lanza de luz se manifestó en su mano derecha, formada por una extraña sensación de ira ante la confusión que la plaga estaba causando a Rainare con su eco de desapego. Rainare no podía sentir ni una pizca de poder en él, por lo que era más que nada un recuerdo anticipado en comparación con el rostro mucho más amenazador de la monstruosa figura del tambaleante gigante no muerto. Lo que planteó la pregunta: ¿cómo controlaba a los no muertos que lo rodeaban? ¿Dónde encontraste un nigromante?, exigió Kalawarner mientras conjuraba también su lanza de doble hoja. ¿Encontrar? Issei inclinó la cabeza.
Sus ojos no se posaron en ninguno de sus rasgos prominentes, ya fueran sus pechos o sus rollizos muslos. Rainaré ahora entendía por qué lo encontraba inquietante. Era como una persona diferente, un completo contraste con la persona que ella mató. ¿Oh, se refiere a ellos? Está muy equivocada, señora. Yo no los compré, los creé. Rainaré y los otros 3 ángeles miraron a Issei en estado de shock. El portador del desconocido Sacred Gear junto con el poder de un sucio nigromante, desafió todas sus expectativas. El niño no tenía antecedentes con la magia negra. Estaban seguros de ello. Sin embargo, antes de que cualquiera pudiera pronunciar una palabra, la luz del mundo murió en ese momento, todo lo cual el hombre consumió como un agujero negro en forma humana. Creo que me debes una pequeña charla, Issei dio su ultimátum, pero antes de que pudiera terminar, cada una de las chicas se arrodilló, Mytel cayó del cielo mientras las lágrimas corrían por sus propios ojos asolados por el miedo. Momonga parpadeó al verlas llorar ahora como niñas reales. La pequeña rubia de Lolita gótica comenzó a llorar primero mientras se frotaba los ojos con las manos. La madura de cabello azul empezó a sollozar y orinaba. Momonga podía oler el hedor amargo de la orina y, entrecerrando los ojos lo suficiente, vio el líquido goteando por su falda. No pensó que vería a una belleza madura con una figura atractiva y rolliza hundirse por el exceso de miedo. En cuanto a la morena ligera de ropa con un atuendo tipo BSDM, si Momonga no hubiera reprimido sus emociones, habría sentido la tentación. Esa chica era bonita y su atuendo complementaba mucho sus atributos corporales, el contraste que tenía con el terror que mostraba su rostro hacía difícil no estremecerse. Su representación mental de ellos atravesó el cristal como una bala. Después de que el hombre de sombrero de fieltro con gabardina declarara abiertamente su intención de matarlo murió, bueno, Momonga honestamente esperaba más. Pensó que las mujeres eran sus jefas o algo así. Pensó que eran de mayor nivel, pero nuevamente, sus expectativas se quedaron cortas. ¿Están tan afectados por esto? Desplegó su aura de desesperación primero en anticipación de enfrentar una oposición potencial, se aseguró de que tuviera una buena probabilidad de infligir miedo y reducir sus estadísticas solo por la disparidad de nivel, pero resultó que eran tan débiles como eso. Chico Fedora. Momonga sabía que era más fuerte que antes, con la nueva cadena de niveles raciales del dragón junto con sus ya impresionantes 100. Las habilidades que venían con él eran una ventaja extraña, pero todavía no estaba seguro de dónde venía todo esto, especialmente el guantelete del Salvador Mundial escondido en su brazo izquierdo. Ahora que recordaba, había una habilidad pasiva en su menú que mejoraba todas las habilidades de tipo aura. ¿Fue por esto? No, cada una de sus barras de HP oscilaba entre los niveles 11 y 13, por lo que sus poderes no deberían superar las implicaciones de su fragilidad a menos que todos tuvieran cañones de vidrio súper frágiles. Dio un paso adelante. ¡Guau! Las 3 chicas retrocedieron hasta que sus espaldas golpearon la pared de piedra. Momonga sintió como si sus expectativas fueran en vano. Se preguntó si podría exigir un reembolso a Dios si tuviera la oportunidad. ¿Te rindes? Preguntó Momonga mientras lo miraban con miedo. Siguió un momento de silencio después de que los 3 se estremecieron ante sus palabras. Parecían como si el solo sonido de su voz los hundiera más y más en el terror. Eso no serviría. Necesitaba conversar con ellos, no hablarles unilateralmente. Momonga no estaba seguro de si estaban fingiendo sus reacciones, pero incluso entonces, no podía imaginar a alguien, perdiendo el control de su vejiga para mantener tal realismo. Eso y las probabilidades de que alguien conociera su aura de desesperación primero eran prácticamente inexistentes. Con una desgana bastante fría, lo desactivó y permitió que los 3 respiraran, sus cuerpos visiblemente caídos por la falta de aire opresivo que antes les ahogaba la vida. ¿Qué? El que sospechaba era Rainaré, dijo con voz ronca con un sollozo lloroso. ¿Qué eres? Una buena pregunta, él mismo no estaba seguro. A Momonga no le importaría que otros lo llamaran monstruo o abominación en este momento. Soy Issei, el niño que dejaste morir en ese parque con un agujero en el estómago. Una simple mentira piadosa, pero técnicamente era 4/5 partes de la verdad. Lo primero que vi al despertar fue a ti batiendo tus alas hacia el atardecer. La lógica es una amante interesante. Me proporcionó las proverbiales migajas a seguir. Si no lo supiera mejor, habría pensado que el Caballero de la Muerte de alguna manera adquirió una sensación de sincronización dramática al lanzar un gemido gutural bajo. Sí.
La pequeña rubia, algo se empujó hacia el lado del más alto con los ojos muy abiertos mientras miraba al no muerto con su cuerpo todavía temblando. Y luego de recolectarlos, puedo concluir con seguridad que el responsable de mi horrible debacle fuiste tú. Momonga terminó con el mismo tono, aparentemente ignorando el acto de su creación. Tu compatriota, por otro lado, era un caso curioso. Estoy seguro de que tenía un papel importante en tus planes cuando se enfrentó a mí, pero su capacidad de palabra era demasiado excesiva para mi gusto. Así que decidí reducirlo. Sus alardes se redujeron a la mitad justo antes de morir, como matar a un perro que ladra con una espada. Donna Seek, murmuró el peliazul. Donna, ¿ese es su nombre? Momonga no era alguien que juzgara, pero no importaba cómo lo mirara, ese nombre era extraño, fácil de olvidar. Ni siquiera pudo pronunciarlo bien la primera vez sin torcer la lengua. Ya había olvidado su nombre al segundo siguiente. Hacia adelante. Entonces, ¿ese era su nombre? Momonga puso una expresión pensativa, tratando de parecer como si no hubiera olvidado el nombre del hombre. Creo que a esta altura todos ustedes son conscientes de que, si bien parece que gano mucho, a cambio perdí mucho más, cosas que no se pueden reemplazar, sino recuperar. Como todos ustedes saben, los recuerdos son lo que nos constituye, lo que nos define y por tanto nos configura como somos en cada momento de nuestra vida hasta ahora. Felices o tristes, buenos o malos, aquellos que aprecias o aquellos que querrías enterrar profundamente y olvidar pero nunca lograrás, es una situación muy curiosa cuando no tienes nada, un tapiz lavado hasta dejarlo blanco, pero no puedes evitar sentir que había algo en él, algo muy crucial. Momonga le dio una sonrisa hueca al trío, sus palabras aumentaron la tensión en el sótano como una olla que estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición. No era de los que hacían monólogos, pero esto no era una negociación. Era una demostración de fuerza, verbal y tangible. Tienes algo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Me quitaste la identidad del hombre que era después de esa pequeña broma en el parque. Entonces, me gustaría saber si serías tan amable de compartir quién o qué era Im. ¿Y sí? Ni siquiera lo sé, ¿no es interesante? ¿Qué haría en una situación como esta? ¿Los mataría a los tres para sentirse mejor? ¿Los dejaría vivir? ¿Los perdonaría o los maldeciría? Tú. Nunca lo sabremos ya que soy Indmise y no lo sé y es bastante paradójico, ¿no? Esta era la tarjeta de Momonga que planeaba usar con los padres de Issei el primer día, pero no se atrevía a hacerlo, la tarjeta de amnesia. Momonga también quería usar esta carta contra sus compañeros de clase, pero parecía que su vacilación le costó una oportunidad crítica. Momonga no estaba seguro de poder convencer a los demás de que tenía amnesia en primer lugar. Momonga escaneó a las chicas en busca de alguna reacción. La azul le robaba miradas rápidas a la morena de vez en cuando mientras la lolita la miraba abiertamente. La morena en cuestión se estaba dando patadas hacia atrás mientras aún estaba atrapada en su trasero. ¿Y bien? ¿Te importaría aliviarme de mis preguntas? Oh. Momonga levantó lentamente la mano con un efecto dramático, posando como si pudiera extender la mano y arrancarles el alma. Bueno, con todo el corazón, Momonga no podía arrancar almas. Puedo empezar a hacerme una de esas preguntas y será interesante encontrar la respuesta por mí mismo. La fuente puede ser un poco cruda, pero, como puedes ver, tengo 3 intentos para hacerlo bien. Levantó la mano y se acercó a ellos amenazadoramente como si pudiera arrancarles la vida una por una. Momonga podría matar a uno de ellos con muerte y ver sus reacciones, pero no quería desperdiciar especímenes potenciales. Tenía curiosidad acerca de cómo sus hechizos podrían afectar en detalle a un heteromorfo nativo. Tal vez lo estoy poniendo un poco pesado. Casi podía oír cómo sus corazones se detenían cuando la tensión en sus cuerpos parecía alcanzar el nivel de las estatuas de granito. Claro, quería hacerlos hablar, bajo la impresión de que se enfrentaba a asesinos despiadados. ¿Estaba equivocado? Esperaba que fueran firmes, que resistieran sus esfuerzos hasta el punto en que recurriría a métodos más sustanciales como Despair Aura segundo y superiores, combinados con sus otras habilidades si fuera necesario. Durante su silenciosa meditación, Momonga sintió que uno de sus esqueletos era atacado. Una espada de luz familiar aparentemente corta a uno de los esqueletos en la parte posterior, derribándolo sin una gran parte de su HP. ¡Sí! Llegó un grito de batalla. Girándose para mirar hacia la entrada, Momonga levantó el brazo para evitar que su séquito de no muertos atacara al recién llegado y les ordenó que se hicieran a un lado.
Revelaron a un hombre con cabello plateado en la apertura, ojos extraños que parecen cambiar entre varios tonos de rojo y un traje blanco debajo de su gabardina azulada. Se movía con una velocidad muy superior a la de los sacerdotes que sus no muertos derrotaron en este mundo roto. Sus movimientos eran casi erráticos, pero la sonrisa demente y la mirada con los ojos muy abiertos hacían difícil saber si lo estaba intentando o simplemente agitando esa cosa. ¿De dónde diablos vino? Los no muertos de Momonga, especialmente sus Ellevall Corpses, no recogieron a este tipo. ¿Estaba escondido en algún lugar de esta capilla bajo las narices de su no muerto? ¿Y tú quién eres? Momonga decidió intentar usar una vez más de Spire Aura primero, pero fue interrumpido. Ja. De repente, el hombre apuntó la pistola plateada con temática de iglesia en su mano hacia Momonga y disparó una ronda de luz. El nombre es Fred Seilzen, pequeña necroperra, pero gracias por todos estos juguetes. Aquí tengo un regalo para ti. Momonga sintió un golpe en su frente cuando una bala literal hecha de luz lo golpeó justo en la línea entre sus ojos, ligeramente por encima de sus cejas. El movimiento del hombre fue decente, apuntando primero al invocador en lugar de a los constructos. Conociendo el nivel de la pistola, Momonga permitió que la bala lo golpeara, sintiendo un golpe en su frente. El impacto apenas le hizo cosquillas en la piel y se desvaneció como un pensamiento perdido que abandona su memoria. El sacerdote que se hacía llamar Fred Seilzen aterrizó en el suelo, mirando a Momonga desconcertado. ¿Eh? El sacerdote lunático parpadeó, confundido. Así que esperaba que la bala le perforara otro agujero para respirar en la cabeza, algo comprensible. ¿Qué? ¿Por qué no te babea sangre la cabeza? Preguntó mientras miraba el agujero humeante de su arma por un momento. Un aire de incomodidad extendió en la escena cuando Momonga le extendió la mano a Fred. Es hora de dar un ejemplo. Agarrar el corazón. Momonga apretó el puño con la mano de Issei. El hombre que se hacía llamar Fred Seilzen se quedó helado. Momonga sintió algo chapoteando en su palma, seguido por la sensación de un líquido tibio derramándose entre sus dedos mientras aflojaba su mano. Después, Fred Seilzen cayó al suelo de bruces, con los ojos vacíos de vida. Momonga esperaba sobrevivir un poco para confirmar el efecto de estupor de Graspeard. Vergüenza. Momonga podría haberlo usado para sus experimentos. Tal vez debería intentar revivirlo y luego matarlo nuevamente después de exprimir toda la información que pudo ofrecer. Momonga debería pensar en formas de deshacerse de los cuerpos después, tal vez encontrar un hoyo en algún lugar para excavarlos o probar qué hechizos eran óptimos para deshacerse de los cuerpos. Ahora bien, Cuando Momonga se volvió hacia las chicas, cada una de ellas lo miraba con los ojos muy abiertos, sus rostros pálidos con más miedo que bajo el efecto de Spire Aura primero. Bueno, veo que el breve intermedio fue muy educativo para ustedes. Ahora que confirmé mi capacidad de acabar con sus vidas con un solo gesto, como con el lamentable cadáver de allí, volvamos a nuestra discusión. Ah, sí, la única pregunta que queda, ¿tendría que hacer lo mismo 2 veces más? Por la expresión de sus caras, no lo haría. Con suerte, podría obtener bastante información de los 3 ángeles. Momonga lamentó un poco no haber podido jugar su carta de amnesia, pero tal vez podría surgir otra oportunidad. Un vacío negro se abrió como unas fauces cavernosas que se abrían ante el mundo antes de que emergieran 4 figuras. 3 mujeres de diversas constituciones y tamaños seguidas por un niño de cabello castaño y rasgos atractivos. Así que así es como murió Indmisei. Momonga encontró su empresa muy lucrativa mientras se sentaba en el borde de su cama cubierta con sábanas blancas y digería lo que aprendió. La adolescente anterior era una portadora no despierta de un Sacred Gear, aunque su superior no le informó de su nombre y antecedentes. El niño era humano y su origen era normal, salvo su naturaleza pervertida. Sin embargo, su muerte fue cruel, asesinado por un ángel caído que se hacía pasar por su novia. Era casi tan malo como ver morir a su madre delante de él. Momonga adquirió la descripción verbal de su Sacred Gear. Un guante que podía duplicar su poder, una definición vaga ya que Momonga no estaba seguro si se refería a habilidades, hechizos o estadísticas. Preguntó sobre sus inconvenientes, pero no pudieron nombrar ninguno por muchas preguntas que hizo. En teoría, podría usarlo tanto como quisiera sin consecuencias, pero no probaría suerte dada su experiencia con el equilibrio de Yggdrasil. Pero eso no explica por qué ahora soy un dragón. Bueno, en parte dragón. Momonga se tocó la barbilla. Ya preguntó sobre la posibilidad de un cambio de raza, pero dijeron que era imposible.
Nunca habían oído hablar de un Sacred Gear que demostrara la capacidad de convertirse en parte de la Dragon Race de forma natural. El Sacred Gear tampoco tenía el poder de iniciar Race Change, sin importar la cantidad de intentos de escaneo para percibir lo contrario. Sin embargo, Momonga tomó en cuenta la palabra, naturalmente. Existía la posibilidad de un polimorfo, pero dudaba que hubiera un hechizo que pudiera permitir tal cosa, menos el uso de deseo sobre una estrella o estrella fugaz. Envidiaba mucho al conocido como Indmisei por poseer habilidades que rivalizaban con las de los artículos de clase mundial. No solo eso, su espacio de inventario se había expandido a un nivel ridículo. ¿Qué demonios? Eso no debería ser posible ni siquiera permitido. Su alma lloraba de agonía. De todos modos, Momonga al menos confirmó las principales facciones que reclamaban tierras en esta ciudad: ángeles, demonios y ángeles caídos. Cuando preguntó acerca de los Nephilims, las mujeres afirmaron que eran humanos esporádicos que tenían el poder de los cielos en sus manos. Los ángeles que podían mezclarse con los humanos generalmente eran ángeles caídos, ya que los ángeles puros no podían confiar en sus deseos básicos para reproducirse con los humanos sin caer. El concepto de que los ángeles fueran incapaces de amar o tener relaciones sexuales era ridículo, una pequeña gota y luego el destierro instantáneo. Quienquiera que fuera su dios, era tan corrupto como los jefes corporativos con los que trabajó antes. Por las dudas, Momonga preguntó si eran gigantes y lo miraron confundidos. En otras palabras, los Nephilims aquí no se parecían en nada al guerrero Takemi Kazuchi o Yamaiko. Preguntó sobre sus habilidades y las razas de los demonios, solo para recibir más miradas de confusión antes de preguntar si se refería a las quimeras o a los demonios callejeros. Preguntó qué entendían por quimeras. Ellos respondieron diciendo que son formas de vida artificiales, generalmente abominaciones, creadas por alquimistas y magos herejes. Los diablos callejeros, por otro lado, son aquellos que se convirtieron en demonios pero no fueron lo suficientemente fuertes como para resistir el poder antes de convertirse en abominaciones. A Momonga le encantaría ver uno para comparar, tal vez debería buscar uno o dos para diseccionarlos. Tendría que ir a buscar algunos. Se sorprendió aún más cuando escuchó que algunos de los estudiantes de la Academia Kuo eran demonios. Él se preguntó ¿debería buscar uno? El espíritu coleccionista de Momonga estaba aumentando. No estaba seguro de si considerarlos como personas o no, por lo que por ahora se abstendría de tratarlos como turbas. Mientras estaba sentado allí, los tres ángeles caídos se movían inquietos, sin saber qué les sucedería. ¿Mencionaste que estabas subordinado a un ángel caído superior?, preguntó Momonga. Había un punto excelente ya que no estaba en ninguna posición para oponerse a alguien que estaba incluso relativamente alto en cualquier orden jerárquico. Si las facciones se superponen con la variante de Yggdrasil, gremios, estos tres noobs podrían sacar a relucir a un miembro mucho más maduro para dejar su bota mucho más grande. Momonga realmente no tenía ninguna prisa por ser la hormiga en esta metáfora, ni en ningún momento si podía evitarlo. ¿Alguien interesado en mi Sacred Gear? El nombre todavía le resultaba extraño, y la forma en que lo pronunció aún más extraña. Después de que se estableció su posición en la casa Indem, lo primero que probó fue investigar qué pasó con su equipo y otras cosas que supuso que venían con él. Lo que encontró fue extraño. Aparte de los niveles adicionales casi imposibles que salieron de la nada, y también ganó un maldito guantelete de objetos mundiales con el que no tenía idea de qué hacer. Boosted Gear no era exactamente débil, incluso si fuera más adecuado para alguien que fuera de clase guerrero, todavía no se opondría a poseer tal bendición, aunque su preocupación por perder la oportunidad de obtener una construcción optimizada todavía quemado. En un estado inactivo, no hacía mucho más que ser un espacio de almacenamiento separado que podía usar para almacenar armas y luego intercambiarlas instantáneamente desde dentro en combate cuando se le ordenaba, o equipar un objeto en el guantelete que Momonga podía usar a través de su equipo sagrado. No muy gastado, un poco como esos artículos en efectivo a los que estaba acostumbrado, aunque limitados. Aún así, ahora al menos podría reducir parte del retraso si alguna vez quisiera pelear en combate cuerpo a cuerpo. Una pequeña parte secundaria era que tenía una especie de efecto de retención de uso que le permitía almacenar artículos que podía usar sin tener que usarlos, pero también tenía límites. Su segunda forma era lo que acertadamente se llamó Scale Mail, y era ridículo.
Al ponerse el conjunto completo de equipo autorreparable que cubría todo su cuerpo de pies a cabeza, obtuvo un tremendo aumento en todos sus parámetros, defensas, resistencias y prácticamente todo lo que se le ocurrió. La descripción de la evaluación era extraña, y si la entendió correctamente, entonces todo estaba compuesto por un dragón entero, desde su carne hasta sus huesos. Momonga no tenía idea de cómo interpretarlo con precisión, el hecho de que no estaba compuesto de partes de un dragón, sino que el dragón mismo fue forjado con fuerza en el guante pegado a su brazo. Las habilidades que obtuvo de todos sus niveles de dragón trabajaron con él y lo impulsaron aún más, haciéndolo sentir un poco engañado. Estaba en perfecta sinergia con ellos, como si el guante en cuestión estuviera hecho específicamente para alguien con estas razas y habilidades específicas. Tendría que preguntar sutilmente si los 3 prisioneros que estaban arrodillados en el suelo ante él sabían de algún Sacred Gear como ese. Al verlos asentir nerviosamente, Momonga continuó con sus preguntas. ¿Existe algún caso de un Sacred Gear capaz de transformar la raza del portador? ¿U otros, en general? Su tono era más de curiosidad que otra cosa, cubriendo la honestamente inquietante cantidad de incógnitas que hacían que su mente funcionara a 1 kilómetro por minuto. ¿Algo parecido a los objetos de los demonios? Si no recuerdo mal, llamaste a esas cosas piezas malvadas, una reencarnación en una pequeña pieza de ajedrez. Esta vez, el que aprendió mientras Mitelt hablaba. Ese sí, oh gran. Entonces ya está recurriendo a lamer botas. Sin embargo, Momonga no la detuvo, nada para que hablaran, pero necesitaba decirles que lo detuvieran más tarde. Sin embargo, solo eligen a aquellos que captan sus intereses. La voz de la lolita rubia era a la vez temerosa y respetuosa. Los incluyen en sus nobles y los convierten en sus sirvientes, no se sabe mucho cómo se hace. Ahora ella había captado sus intereses mientras él se inclinaba hacia adelante. ¿Cómo eligen a sus candidatos? ¿Les llamaría la atención, por ejemplo, alguien con una gran constitución física o con un rendimiento académico impecable? Momonga preguntó sobre su proceso de selección. ¿O tienen la habilidad de observar el potencial de quienes los rodean? Esta vez, fue Rainare quien respondió. No es tan simple. Pueden usar su magia para detectar Sacred Gears, buen linaje, línea de sangre, capacidades, no puedo decirlo con certeza ya que nunca nos dijeron detalles específicos, solo que buscan a alguien fuerte para repoblar su facción. ¿Inician Razechange para Yarlos? Momonga habría sudado si no fuera por su supresión de emociones. Desde un punto de vista puramente lógico y extremadamente cínico, esa solución era una opción muy viable para cualquier raza de reproducción de baja tasa con mucho en juego sobre la mesa. Sin embargo, el contrato que vino con Razechange se refería al asalariado interno. Realmente no quería saber qué significaba exactamente la servidumbre en un noble mientras imaginaba su lugar de trabajo anterior trabajando con él hasta los huesos. Así que es como cultivar especímenes raros entre ovejas. Es divertido, pero eso solo plantea otra pregunta. ¿Cómo funciona un Sacred Gear? ¿Por qué residía en personas como yo? No recuerdo haber sido parte de un linaje de caballeros dragón. Esa era la otra pregunta, ¿por qué Issei tenía ese guante de dragón en su brazo? No estoy seguro de si existe algún pedigrí real en mi línea de sangre o si lo hay en primer lugar. Cómo los Sacred Gears eligen a sus portadores eran las preocupaciones más importantes de Momonga. Cualquier información sobre esto le daría las herramientas adecuadas para detectar uno a primera vista. Eso no contó la razón por la cual el hechizo registró su guante como un objeto mundial y no como un Sacred Gear. Lord Azazel dijo que el tuyo dio la salida de un dragón, continuó Rainare, pero casi instantáneamente se encogió cuando los ojos de Momonga se entrecerraron ante el nombre caído en la bolsa. Lo siento. No quise faltarle el respeto. No estamos seguros de cómo funciona. Solo sabemos que aparecen aleatoriamente en las personas y que aparentemente no hay ninguna razón para elegir a quién eligen. Por favor, no lo hagas. Mátame. Creo que le causé demasiada impresión. Momonga realmente quería darse la palma de la mano en este momento por su entusiasmo por cosechar sus recompensas. Asumiendo que podía, Momonga buscó una manera de medir los niveles de otros además de su HP y MP, junto con contramedidas contra cualquier cosa como datos falsos. Vida y datos falsos. Maná. Prefería no desperdiciar su energía ladrando a las sombras en cada paso. No solo eso, su nueva mentalidad sorprendió y preocupó a Momonga.
Podría tener que encantarlos para asegurarse de que no introduzcan falsedades en el flujo de información. Bueno, al menos ganó mucho con esta empresa. Herramientas que nunca había encontrado y muestras para experimentar. Estaba seguro de que no podrían escapar del área ya que sus no muertos los golpearían hasta someterlos antes de que dieran otro paso. Podría usar a los ángeles para que lo ayuden contra los demonios en caso de que encuentre hostilidades por su parte. La descripción de los demonios por parte de las chicas no dejaba mucho espacio para ninguna imagen positiva, especialmente con respecto a sus gobernantes, bueno, suponiendo que los actuales 4 grandes Satán mantuvieran un mínimo de decencia, aunque él en cambio retendría cualquier encuentro con ellos hasta que estuviera seguro de que podría enfrentarse al menos a uno de ellos en combate y salir victorioso. Tu respuesta es aceptable, ya que no encontré nada digno de mención sobre mis antepasados después de mi despertar. Tratando de recordar qué más adivinar de ellos. Momonga recordó haber aprendido sobre las habilidades de su raza, los poderes de los ángeles que no cayeron en desgracia junto con las capacidades superficiales de sus seguidores humanos, y un resumen de las fortalezas y debilidades de los demonios, solo para recordar que todavía albergaba prisioneros bajo su control. Su cinturón. Ahora, al tema más importante de todos, Momonga se movió en su asiento, colocando una pierna sobre la otra y mirando a la temblorosa morena. ¿Por qué me mataste? ¿Qué tienes que ganar con mi muerte? Rainer, Cawalmer y Mittel no pudieron reconocer a Issei actual. Este no tenía la misma cantidad de perversión que el Issei anterior. Incluso durante sus largas vidas, desde que Dios los dio a luz hace milenios, no han presenciado un cambio de carácter tan drástico después de un avivamiento ilógico de ningún ser humano en su historia registrada, ni de ninguna especie. Este Issei tenía el aire de un ávido aprendiz combinado con un carisma majestuoso que solo podía emanar de los reyes, verdaderos gobernantes de su especie. Un rostro pintado bajo una luz diferente aportó una nueva perspectiva ya que Rainare no pudo encontrar ningún rasgo sobreviviente del Issei anterior. ¿Hay algo mal? Preguntó Issei, su tono tranquilo y sereno, sacándolos de sus pensamientos. Rainare se inquietó. Ella no sabía qué decir. Su verdadera razón para matarlo fue por qué y en realidad, ¿por qué lo mató? Ahora que lo pensaba, no le importaban los humanos en absoluto, así que y entonces palideció al darse cuenta de que lo hizo porque pensó que así ganaría el favor de Lord Azazel. Lo hizo por poder y prestigio, y el karma estaba asomando su fea cabeza hacia ella. Tu tez está pálida. ¿Recuerdas un trauma de un pasado lejano? ¿O un pecado del que ahora te arrepientes? Issei habló como si pudiera leerla como un libro. Rainare miró furtivamente a Issei. Juró haber visto luces de color rojo sangre brillando detrás de sus pupilas. Rainare mordió el labio inferior. Ella no pudo hacerlo. No podía decir la verdad y arriesgarse a su muerte y la de sus compañeros. Las miradas llenas de dolor de Cawalmer y Mittel ya fueron suficientes para quebrar su confianza tal como estaban. Muy bien. ¿Qué tal esto? Si dices la verdad, prometo no causarte ningún tipo de daño como represalia. ¿Sería suficiente? Propuso Issei. Levantaron la cabeza hacia su director, confundidos. Rainare solo pudo pronunciar esa respuesta. Miró a sus compañeros mientras compartían la misma confusión. ¿En serio? Preguntó Rainare, sin estar seguro de si cumpliría su palabra o no. Ella expresó su precaución, esperando que el humano los traicionara. De hecho. Si calma tus miedos, entonces lo juraré por mi nombre como Indmisei. Soy un hombre que cumple mis tratos, porque un hombre que se traiciona a sí mismo nunca podrá vivir verdaderamente. ¿Con quién estoy hablando? Rainare gritó en su cabeza. El Issei que ella conocía nunca haría promesas con un tono de autoridad como este. No tenía sentido. Era como si ya no lo conociera. Su voz fría simplemente exudaba una gracia digna a la que ella no pudo resistir. Yo lo hice, Rainare mordió el labio. Incluso si permaneciera en silencio, moriría de todos modos ahora que revisó su situación. Al final no hubo escapatoria. Te maté porque, pensé, que Lord Azazel me ascendería si lo hacía. Los tres cerraron los ojos, esperando la explosión de ira y cualquier forma de dolor que seguiría. Sin embargo, mientras esperaban, no sintieron dolor. Solo podían sentir sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos, tamborileados por el miedo y la adrenalina. Pasó un segundo y luego siguió un minuto.
Contando los segundos en sus cabezas, abrieron los ojos después de unos minutos de pasarlos por alto. Cuando miraron a Issei, no vieron ira deformando sus rasgos ni odio. Solo vieron confusión. Disculpe. Permítanme repetir lo que escuché. Momonga presionó su sien con su dedo, frotando suavemente su cabeza. ¿Pensaste que asesinar a un portador de un poderoso Sacred Heart te daría prestigio y poder? ¿No consideraste que podrías haberme reclutado a mí la primera vez? No, espera, ¿me mataste porque eres racista? Momonga pronunció la última pregunta porque, por ridículo que fuera para los oídos, no podía, sin importar qué, seguir su línea de lógica. ¿Por qué matar a alguien a quien podría seducir fácilmente sin apenas esfuerzo en lugar de atraer a esa persona para que se una a su gremio? Eso solo tenía sentido si ella era racista como los jugadores humanos de Yggdrasil, cortar el capullo antes de que floreciera. Espera, esto tiene demasiado sentido, sintió una extraña sensación de irritación mezclada con una apatía casi familiar, la misma que sentía hacia los idiotas que le estaban dando mala fama a los Norbs. Si bien era lo suficientemente consciente de sí mismo como para no llamarse a sí mismo un prodigio ni nada remotamente parecido, podía ver una apertura y una oportunidad. Estaba más o menos en la descripción de su trabajo como líder del gremio. La boca de Reinharé se abrió y luego se cerró. Hubo un momento de silencio en el que sus ojos parecen desarrollar lentamente una sombra inquietante de desesperación. Momonga sabía que no podía mentirle, pero no podía decir exactamente la verdad por miedo a ser golpeada en el acto por su truco idiota y ser una racista. No me digas, ¿realmente me mataste porque eres racista? Momonga preguntó una vez más, sin saber si compadecerse de ella o no podía encontrar la palabra para algo más degradante que lástima. Eso es, increíblemente estúpido. Y muy ofensivo. Ya sabías que los demonios, que anidaban cerca durante mucho tiempo, eran totalmente capaces de resucitar a los muertos como sus sirvientes, pero aún así decidiste que matarme era la mejor opción. ¿Qué pasaría si los demonios me encontraran después de tu pequeño truco? Me habrían considerado en deuda con ellos, ya que los considero salvadores, un esclavo voluntario impulsado por pura gratitud por mi segunda oportunidad en la vida. Y eso sin incluir el retrasado límite. Concepto de ganar ascensos por asesinar reclutas potenciales. No sé cuánta riqueza tiene tu superior, pero asumo, con la mayor confianza, que este tipo Azazel te habría dado su bendición y medio reino si me hubieras reclutado. En su lugar. Además, si descubre que mi Sacred Heart tiene algún valor, considere su ascenso como algo inamovible, ya que probablemente le colmará de más recompensas de las que pueda soñar, suponiendo que pueda conceder deseos literales. Por favor, dígame qué consideró esto. Antes de arrojar la primera lanza proverbial y literal a través de mi corazón y estómago. En realidad, ese probablemente sería el destino de Issei ahora que lo pensaba. Espera, si pudieron detectar los Sacred Hearts, ¿entonces saben sobre los de Issei? Una buena pregunta cruzó por su mente. Recordó el volante negro que antes tenía en el bolsillo y lo tiró porque pensó que era uno de los muchos anuncios inútiles. No escaneó ese, pero estaba seguro de que era el mismo papel que le entregó la dama del cosplay, el volante invocador del diablo. Sí, definitivamente sabían que Issei tenía un Sacred Heart. Volviendo al tema. Tomaré tu silencio como confirmación. Momonga sacudió la cabeza con gran decepción. No. Espera. No soy racista. Reinharé negó con la cabeza, tratando de hacerle cambiar de opinión y decir que ella no era racista desesperadamente. Momonga desvió su mirada hacia los demás mientras tartamudeaban, antes de unirse a Reinharé para gritar negación. Por favor. No estamos con ella. No soy racista. Amo a los humanos, lo prometo. La secretaria rolliza y las lolitas rubias estaban diciendo absurdos en este punto. Sospecho que ahora te estás aprovechando de mi amnesia. Momonga ahora consideró sus opciones de castigo. Si bien sentía cierta culpa por tomar el cuerpo de Issei como propio, aunque no por elección propia, Momonga no dejaría pasar este truco ofensivo. Ni siquiera él mataría a alguien a sangre fría por una razón tan superficial. Deben aprender de sus errores, o de lo contrario repetirían sus meteduras de pata. No tiene sentido enumerar tus crímenes ya que fuiste el instigador, con los otros dos siguiéndote como cómplices por su voluntad para que yo divida tus castigos en partes iguales. Es justo colocar a la líder en la misma línea que sus seguidores. No estoy exactamente tan educado en el lado sobrenatural del mundo como quisiera, por lo que requeriré tus servicios de ahora en adelante.
Considéralo como pagar cada pedacito de lo que tu truco me costó día a día, momento a momento. Momonga entrecerró los ojos para mirarlo, sin darse cuenta de que un malévolo halo de corona esmeralda que rodeaba un brillo carmesí en su pupila dominaba los iris ámbar y la pupila negra. Estamos de acuerdo. La voz de Reinharé salió más como un chillido que cualquier otra cosa. Su forma de respuesta hizo que Momonga se detuviera. Sinceramente, esperaba que se negaran o intentaran negociar algo más. Pensando en ellos, ¿qué otros usos tienen además de ser básicamente un trío de folletos de la guía de introducción a lo sobrenatural para tontos que caminan y hablan? Espera, podrían borrar la mente de los testigos. También conocen el mundo mágico básico, erigiendo barreras para protegerse de los testigos presenciales y similares, pero no era poderoso. Aún así, sus habilidades eran rentables en comparación con la cantidad de maná necesaria para alimentar su control amnesia. Todavía eran frágiles, por lo que Momonga podría usarlos como exploradores al menos hasta que encontrara una manera de hacer un mejor uso del trío idiota. Entonces no me complicaré con sus deberes, ni siquiera desde mi mínima idea de cómo sus respectivas destrezas, que, si se midieran, podría decir que ustedes tres ni siquiera estaban cerca de ser la crema de la cosecha. Un cebo y un tiro en la oscuridad, no demasiado obvio, pero funcionaría para él a largo plazo si alguna vez deja de necesitarlos. Vamos a reexaminar cualquier pieza de información que aún esté a tu disposición, y eso incluye cualquier detalle que contengan tus recuerdos, sea relevante o no. Me considero una persona inteligente, y entrar en territorio desconocido solo hace que todo aventura menos rentable. Considérelo como un cuestionario diario sobre su visión del mundo que le rodea. Su tono casual luego cayó, las emociones sangraron, reemplazadas por frío y una presión casi incomprensible. Pero si me desobedeces, entonces por favor no pidas clemencia ya que no reservo ninguna para aquellos que traicionan mi confianza. Lo que sucederá no debería ser una sorpresa para ninguno de ustedes. Como les he mostrado antes, tengo un conjunto muy particular de habilidades y te buscaré, te encontraré y te mataré. Una pequeña llamarada de Despairaura primero para perforar las dos últimas palabras fue un buen toque para el discurso que Momonga acaba de conjurar en el acto. Un recuerdo confuso de una vieja película ayudó un poco. Momonga volvió a cambiar su tono a uno casual que tenía casi un aire indiferente y demasiado informal para el tema actual. Su contrato con su empleador anterior se rescinde por la presente. Ustedes tres están muertos, y eso será lo que todos deberían ver mientras yo indique lo contrario. No deben ser vistos, no escuchados y no estar, en ningún modo o forma, para ser dado a conocer a nadie que no sea yo aquellos que estime dignos. Les dedicó una pequeña sonrisa que permitió a los tres ángeles caídos ver sus dientes. Después de todo, si los rumores de su muerte comienzan a desmoronarse, me vería obligado a acercarlo a la realidad con mis propias manos. Espero que puedan ver cómo puede terminar mal para uno de ustedes, ¿verdad? Ninguno de los tres ángeles caídos se movió. Por un momento, pensó que habían perdido la capacidad de respirar y fue demasiado lejos, pero cuando relajó su postura, se desplomaron en el suelo desmayados. Bueno, nadie dijo nunca que la primera vez sería la vencida. ¿Debería ser más contundente? Se aseguró de conversar con ellos civilizadamente usando su lado asalariado esta vez, aunque se permitió ser más casual en sus palabras para mantener su fachada adolescente. Issei. La cena está lista. Su madre llamó desde fuera de su habitación. Oh, mierda. Issei miró a las tres chicas inconscientes y a la puerta de su dormitorio. Debe esconderlos antes de que su jefa del final del juego, conocida como su madre, los descubra e interprete un terrible malentendido. No quería usar control amnesia con ella.